Vamos a continuar viendo la vida y obra del apóstol Pablo. Vamos a analizar la parte de capítulo 4, versículo 21 al versículo 25. Sí, es importante lo que el apóstol Pablo habla en esta parte del documento que le escribe a los Gálatas. No olvidemos que él escribe contra los judaizantes, y Pablo nunca va a olvidar el camino a Damasco. Va a percatarse que en el judaísmo no hay nada, ni en rituales de cualquier tipo, y que es en Cristo la justificación, que en Cristo está la palabra. Y esta parte que él va a hablar aquí, de Agar y de Sara, aunque de Sara no dice el nombre, es interesante que no la menciona. Habla nada más de la promesa, pero no da nombre. Y Agar sí la menciona. Agar sí la menciona. Entonces el apóstol Pablo, enviado a las naciones, una persona que practicó rituales ceremoniales judíos, Dios en Cristo se le revela y le muestra que el reino de Dios, la palabra de Dios, su espíritu, su voluntad están en Cristo, y que la raza humana es su creación, que la creación de Dios es la raza humana. Todos los pueblos en Dios son uno. Como creación, Dios no distingue etnias. Nunca ha sido así, como tal. Nunca ha distinguido etnias así. No. Dios siempre ha visto a la raza humana. Y esto le es al apóstol Pablo, que no comprendía esto, le es revelado al apóstol Pablo. Lo que a continuación le es revelado en Jesús, pues el Padre rompe con una etnia que es afirmada por el apóstol, y lo digo con todo respeto. Lo que ahorita viene y que le he revelado por el Padre en Cristo, de lo cual va a hablar a partir del capítulo 21 en adelante, aunque él ya lo viene diciendo, va a decir algo que requiere seriedad y que requiere decirlo con respeto en relación a esa secta oriental, en relación al judaísmo, a esa etnia, a la etnia judía practicante de rituales que le fueron otorgados y que se acabaron en Cristo. El apóstol Pablo en los siguientes versículos va a decir algo que realmente es muy, muy serio, y yo lo digo con todo respeto. Va a afirmar el apóstol y le va a decir: ustedes son bastardos, ustedes no son hijos legítimos, son bastardos. Así es. Dios en su palabra afirma que esa secta oriental es bastarda en Cristo. En Cristo. Quien es pueblo de Dios es aquel que es redimido en la actualidad y a partir de Cristo en Jesús. Que jamás, y el apóstol va a decir algo importante en relación a este asunto de Agar y de la mujer, de la esposa que era legítima, pero no dice el nombre, menciona nada más a Agar. Dice que jamás, el apóstol con esto va a afirmar que jamás se ha sido hijo de Dios nominalmente, sino que siempre ha sido por la obra de Dios, que siempre ha sido así. Dios es quien realiza la obra de adopción y no el ser humano. Abraham es hijo de Dios por la obra del Padre, por la voluntad del Padre. Y Dios afirmó a Abraham, y lo tuvo por hijo de él, no por obra humana, sino Dios lo justificó. Dios lo justificó. Y el apóstol va a decir algo muy importante. Dice: Abraham tuvo dos hijos. Uno por voluntad de Dios, obra del poder del Padre, por el poder del Espíritu de Dios, de la promesa, de la fe, de lo alto. Va a decir el apóstol: tuvo dos hijos. Uno vino de lo alto. Uno es el de la promesa. El otro es por voluntad del hombre y sus pasiones, por su capricho de la carne, por el poder humano, voluntad humana, producto de un amaciato,
del adulterio. Se adulteró la voluntad del Padre, se alteró la voluntad del Padre. Dice, uno es legítimo por voluntad de Dios. El otro es de la carne, y lo va a decir. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. A eso se refiere. Uno nació por voluntad del Padre. Otro no. Otro se permitió su nacimiento. Y habla de dos hijos. Habla de dos hijos. Y dos mujeres. Y dice, pero de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pero no dice el nombre. Dice el de la... Hace mención y deja en claro del nombre de la mujer con la que tuvo un amorío fuera de la voluntad de Dios, fuera de Dios, en la voluntad del hombre, en sus pasiones y en sus carnes, en su capricho. Y menciona el nombre de Agar. Dos mujeres, una esclava, una es la que la hizo de amante, la amasia, la otra, la que sacia la pasión, con todo respeto, la cualquiera de voluntad del hombre es. Esa no era su mujer. Abraham tuvo dos hijos. No era la otra. La otra es la legítima. Y menciona el nombre de Agar. Ojo, de Sara no dice. Otra es la legítima, la libre, la esposa, la que era por voluntad del Padre, dice. La que era por voluntad del Padre. La que era por voluntad del Padre. Y dice el apóstol. Dice, esto es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Y fíjense lo que dice. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Fíjense, monte Sinaí. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Es interesante lo que menciona. Y corresponde a la Jerusalén actual. Dice, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces el apóstol hace mención, dice, el hijo de la esclava nace bastardo por voluntad del hombre, fruto de la pasión humana, del capricho humano, y es hijo no deseado por Dios, permitido, dice, no legítimo, bastardo. Es bastardo. El hijo de Agar es bastardo, dice. El apóstol a los judaizantes les llama bastardos. A los que están atacando a la cristiandad en el tiempo del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo dice, esos son unos bastardos. Son bastardos, dice, no legítimos, hijos de la voluntad humana. A todos los judíos el apóstol llama bastardos, hijos ilegítimos. Dios los llama bastardos, y esto lo dice uno que fue bastardo. Esto lo afirma uno que fue ilegítimo, un judío que pensaba que era hijo por el linaje, por los rituales humanos, por ceremonias litúrgicas caducas, por voluntad humana, por ceremonias muertas y que se terminaron en Cristo. El que escribe esto sabe lo que está escribiendo, comprende por qué Dios se le reveló, porque era bastardo y que para ser hijo de Dios, tenía que ser adoptado. Él también estaba ahí, se consideraba ser hijo de Agar, ser hijo de la esclava. Él sabía que sin la justificación de Jesús estaba perdido. Sabía que sin ser justificado en Cristo, sin haber entregado su vida a Cristo, él era bastardo. Él por eso dice, sí, hay dos pactos. Uno se dio en el Sinaí. Fíjense lo que está diciendo. En el Sinaí. Y está en Arabia. Con todo respeto. Está diciendo
el pagano, son esos judaizantes, son bastardos, dice. Son hijos de Agar. Son hijos de Agar. Es lo que estoy diciendo, son hijos bastardos. Son hijos bastardos, no son hijos legítimos. Porque si fueran legítimos, dice, si fueran legítimos, fueran de la libre. Pero aquí en esta parte le llama bastardos a esos judaizantes y al judaísmo con todos sus rituales. ¿Y quién lo dice? Uno que logra comprender que él también era hijo de Agar, era hijo bastardo, era de esa Jerusalén, dice, la Jerusalén, la actual. Esa, dice, nominalmente hablando, dice, y él sabía que para ser adoptado y ser hijo de Dios, ser justificado, recibir el reino, recibir la palabra, el Espíritu, sabía que era en Cristo. Eso es lo interesante. En lo que el apóstol Pablo dice de verdad, que es algo muy serio. Y le dice a los Gálatas, dejen de traer basura. En el judaísmo no hay nada. Hijos ustedes, le dice a los Gálatas y a la raza humana, somos afortunados. Soy afortunado porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Dios cambió completamente en Cristo para la raza humana. Cambió. Y el apóstol Pablo sabía, dice, porque por eso Dios se le reveló a él para ser hijo, y él lo entiende. Y por eso algo aquí con seriedad. Le dice a los judíos en la actualidad, siempre han sido bastardos. Tenían todo y fueron rebeldes, incircuncisos. Así se fue. Y ahora que vino el Padre, también están fuera de la voluntad del Padre. Siempre han sido bastardos. Siempre han sido hijos de Agar. Siempre han sido hijos de algo ese que está en Arabia. Y no se trata de ofender a nadie, pero les está diciendo, ustedes y los árabes son lo mismo, igual que todos los demás orientales. Todos los demás orientales necesitan a Cristo. Lo que les está diciendo, ustedes son bastardos, necesitan ser adoptados. Y él, para ser adoptado, tiene que arrepentirse y confiar totalmente en la obra del Padre, en Jesucristo, el que justifica y en que se realiza la adopción. Todo humano es justificado e hijo de Dios solo en Jesús Cristo. Solo en Jesucristo. Dice, es de Agar. De Agar, dice. Así lo dice. Dice, la cual es una alegoría, dice, uno es el esclavo, dice, de donde ustedes provienen, judaizantes, de donde ustedes provienen, judíos, dice. Esos que se creen que por rituales, ceremonias, se van a salvar o creen que son pueblos. No son pueblos, dice el apóstol. Son hijos de Agar, son bastardos, le dice. Son hijos del pacto del Sinaí, y ese está en Arabia, dice. Ese está en Arabia. Está en Arabia, dice. Se encuentra ubicado en Arabia, dice, y corresponde a la Jerusalén actual. A la Jerusalén actual. Y le dice, todo eso están esclavizados. Pues esta, junto con sus hijos, dice, están cegados y perdidos. Dice el apóstol, están cegados y perdidos, y los llama bastardos. El otro hijo de la promesa, por el poder del Padre, por voluntad de Dios, por voluntad divina, ese está fuera del alcance del humano, y ese solamente lo hace Dios. Y sí habla, dice, son dos pactos. Uno se fundamenta en el Sinaí, y este produce esclavos, produce muerte, dice el apóstol. Los rituales, ceremonias judías y demás están caducas. En Cristo, el Padre las ha condenado. La justificación de la raza humana, de cualquier humano, está en Cristo. No hay opción. No creo que el Padre cambie. No creo que Dios cambie. Qué bueno que Dios se te reveló a ti. De verdad somos afortunados. Qué bueno que el Padre se te reveló. Eres afortunado. Si el Padre se te reveló, eres afortunado. Porque el que no está en Cristo es bastardo.
ya no hay ceremonias, no hay rituales de cualquier tipo. Todo eso en Cristo ha caducado. Ceremonias judías y demás o similares, y menciona a Agar. Es decir, afirma el apóstol, son bastardos. Los judíos, la Jerusalén actual, son bastardos. Y sus rituales, hijos no deseados, hijos de voluntad de hombre, hijos permitidos, pero no por la voluntad de Dios. Y menciona algo, y vuelvo a repetir, que es de pensar para aquellos que confían en rituales o que andan trayendo basura del judaísmo a la libertad y a la iglesia. Por eso más adelante va a decir, si ustedes están trayendo basura a sus vidas, cosas que son caducas en Cristo, que han sido dadas por el Padre en Jesús, como muertas de Cristo, se han desligado. De la gracia han caído, de la voluntad del Padre, porque la voluntad de Dios está en Cristo, en Jesús. No está en otro lugar. Y qué bueno que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso es agradable. Aunque muchos por ahí alegan y dicen, Cristo, definitivamente en Él está la justificación. Y menciona algo que hay que pensar para aquellos que confían en rituales y ceremonias de esa secta oriental, caduca y diabólica. Agar ese Sinaí está en Arabia. Son hermanos de los paganos, son los heréticos, y con todo respeto, en pocas palabras le dice, son árabes, son hermanos. Ustedes les dice a los judíos, son árabes, son paganos, son bastardos. Es interesante lo que dice aquí el apóstol, es interesante. Y aquí hay un paralelismo cuando Cristo habla con los judíos, cuando Cristo habla y también le dice lo mismo en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, cuando dice somos hijos de Abraham, y dice Cristo, no, ustedes son hijos de su padre Satanás, y le dice lo mismo, pero de otra manera, porque Abraham tuvo 2 hijos, y ustedes son hijos pero bastardos, y ellos sí le reclaman a Cristo, y dicen, no, nosotros no somos hijos bastardos, nuestro padre es Abraham. Y él le dice, si su padre fuera Abraham, confiarían en mí, pondrían su fe en mí, pero como no lo son, dice, hace la voluntad de su padre, que es un, dice, y define la obra de ellos y la obra del maligno como un destruidor de almas. Destruidor de almas, que es lo que habla el apóstol más adelante, que dice que esos judaizantes y esa secta herética persigue a los redimidos por la sangre de Cristo. Y eso es cierto. Eso es cierto. Aborrecen a Cristo. Nunca han hecho la voluntad de Dios. Jamás. Cuando tuvieron todo, fueron rebeldes. 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 Y ahorita que en Cristo está la voluntad de Dios, también desechan la voluntad del Padre. Sí, tú y yo somos afortunados, porque Cristo se nos apareció. Si Cristo se te apareció, eres afortunado, de verdad. Ya no hay que andar trayendo basura, esa basura oriental en la cual ya no hay nada, ya no hay nada. Es en Cristo la justificación. Hijos legítimos, el de la promesa, la que es estéril, dice. Y nosotros somos esa Jerusalén. El próximo salmo vamos a seguir viendo. Eres afortunado, al igual que yo, al igual que el apóstol Pablo, que Cristo se nos reveló, que el Padre en Cristo se nos apareció. Y hemos entendido que la redención, la salvación de nuestra alma está en Cristo, en aquel que nos amó hasta el final. Y a ellos lo dice de una manera muy directa. Por eso hasta hoy no quieren al apóstol Pablo. Porque Pablo les dijo, bastardos, ustedes judaizantes y ustedes toda la Jerusalén actual son bastardos. Son bastardos, dice. Ustedes son paganos. Así les dice lo que les dice, son paganos. Son paganos, dice. Son paganos. Ustedes no son hijos de Dios. Son bastardos. Y él lo era. Logra entender eso. Que el reino, la palabra, la vida eterna, las promesas,
la justificación, la adopción, el Espíritu están en Cristo. Somos afortunados. No tenemos por qué andar trayendo aquí a nuestra vida cosas que no convienen. Sigue a Cristo, confía en Él, confía en Él, confía en el Señor Jesús, confía en Él y adelante. Ofrenda, diezma, si evangelizas. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí no somos nadie, nadie es mejor que nadie. Cristo nos ha santificado. Cristo nos ha redimido a todos. Somos hijos por Cristo, por la adopción del Espíritu de Dios. Somos afortunados. Tú eres afortunado. El apóstol fue afortunado. Abraham fue afortunado. Yo soy afortunado. La gracia nos basta. A esa gente no les basta. Fe en Cristo y adelante. Y si tú no has aceptado a Cristo y tienes problemas, dile: Cristo, venga a mí, ayúdame, sálvame, redímeme, toma mi vida, Cristo, confío en ti, confío en ti. Y en Cristo todo ritual, toda ceremonia se ha cumplido porque todo apuntaba a Él, todo apuntaba. Y es en Cristo que se es hijo, que se es hijo. Esos cuates, en el buen sentido de la palabra, se lo dice Pablo a ellos: ustedes judaizantes son bastardos. Todos los judíos son bastardos, son paganos, dice. Y le dice con todo respeto, dice: son árabes. Ustedes son árabes. Es lo que les está diciendo. Es interesante esa porción de la Biblia del apóstol Pablo. Es interesante, muy interesante. Así que, como iglesia cristiana, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no traigas basura. Deja esa basura de judaizantes, rituales paganos, rituales heréticos y diabólicos, en los cuales ya no está la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está en Cristo, el Señor y el Redentor. La voluntad de Dios está en Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuídate mucho, fe en Dios y adelante. No desmayes, de verdad no desmayes. Si has depositado tu vida en Cristo, adelante. En tu iglesia, sirve con amor, con gratitud, con cariño. Hazlo con cariño, con mucho amor, con aprecio a Dios, con un corazón agradecido. Nadie es mejor que nadie. En Cristo todos somos hijos y todos somos adoptados y hemos sido recibidos por su justificación. Eres afortunado y no bastardo, como esa etnia oriental. Y qué bueno que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Qué bueno que se escribió en griego. ¿Cuánto darían esos paganos heréticos y blasfemos que fuera escrito en otro idioma? Pero no. Ya no hay que traer basura. Sé que esto es incomodante, pero así está escrito y así quedará. No creo que Dios cambie. No creo que Dios cambie de opinión. No creo. Ya en Cristo dio su última palabra. Dio su última palabra. Ya dio su veredicto. Ya emitió el juicio y ya nos dio la salvación. Somos afortunados. Cristo se te ha revelado. El que dice esto era también hijo de Agar y salió de ahí. Pablo, el apóstol enviado a la raza humana. Porque dice a la raza humana. A la raza humana. Somos afortunados. Y si tú no has aceptado a Cristo, dile: Cristo, ven a mí, ayúdame. Y Dios te va a ayudar, no lo dudes, porque te ama. Él ama a la raza humana. El Padre en Cristo demostró su amor a todo hombre, sin importar linaje, color de piel, condición. No importa tu condición. Ve a Cristo y dile: Señor, toma mi vida y acéptame. Toma mi vida y ayúdame. Y el Señor lo hace. Dile: toma mi vida, Señor, y Él lo hará. Así como está, vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos das. Gracias porque en Cristo hemos recibido la revelación y somos hijos en Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por aparecerte a nosotros y revelar tu evangelio y tu gracia en nuestra vida. Santifícanos en ti cada día. Haz tu obra de santificación y perdona toda ofensa, de hecho, palabra o pensamiento en tu contra. Cúbrenos con tu sangre y cuida toda tu iglesia redimida en Cristo Jesús nuestro Señor, porque somos libres, hijos de la promesa.
Somos un milagro. Somos un milagro, Dios. Te nos has aparecido y siempre te viviremos eternamente por acordarte de nosotros, por acordarte de la raza humana, la cual en Cristo Jesús, nuestro Redentor, ha redimido. Bendice a tu pueblo y toda la faz de la tierra y fortalécelo en Cristo Jesús. Amén. Cuídate. Si estás en una iglesia, pues adelante, no desmayes. Diezmo, ofrenda, sirve, evangeliza. No para presumir, no, sino con un corazón agradecido, con un corazón redimido por la sangre de Cristo. Y ya no hay que traer basura, de verdad, de esos bastardos. Ya no hay que traer basura. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado para continuar de ver los otros versículos. Y sí es interesante lo que dice el apóstol, muy interesante. Dios les guarde y ánimo. En Jesús se puede. Jesús nos va a ayudar a llegar hasta el final. Hasta el final nos va a ayudar. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Es un gusto platicar con ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos estamos viendo. Fe en Cristo y adelante. No desmayen. Cuídense mucho. Se nos ha revelado el Padre. Y eso es lo más importante. Nunca lo olvides. Esa secta oriental es bastarda. Ya no hay que traer basura. Si hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Dios les bendiga. Y adelante. Adelante, iglesia. Adelante, cristiano. Hasta el día del Señor. Dios les bendiga.